Dicen que hay lugares que no aparecen en los mapas porque no pertenecen al mundo real, sino a ese territorio invisible donde se guardan los secretos que los humanos no están preparados para escuchar. Y uno de esos lugares, el más extraño, el más imposible, el más inquietante, fue Macondo. No había señales de carretera, ni rutas marcadas, ni testimonios creíbles que confirmaran su ubicación. Solo existían historias, susurros, recuerdos confusos y la sensación de que aquel pueblo nació por error o por destino, pero nunca por casualidad. Los primeros en llegar contaban que el aire era tan espeso que parecía vibrar con los pasos de quienes caminaban, como si la tierra respirara por su cuenta. Había días en que el amanecer tardaba horas en llegar, y otros en que la noche parecía tener vida propia, avanzando más rápido que la sombra de los hombres. Y allí, en ese escenario casi mítico, apareció una familia que marcaría un siglo entero con tragedias, milagros, descubrimientos imposibles y secretos más grandes que sus propios nombres en los Buendía. Pero esta historia no empieza con ellos, sino con un hombre que soñó algo que jamás debió soñar. José Arcadio Buendía tenía esa mirada de quienes están atrapados entre el presente y algo mucho más grande. No dormía bien, no comía bien, no falaba mucho. Vivía obsesionado con una sola visión en un paisaje desconocido, un río inmenso, una ciudad que todavía no existía. Cada noche veía lo mismo, en un lugar que lo llamaba, lo empujaba, lo exigía. Un sitio que parecía burlarse de él, recordándole que el destino no espera a los cobardes. Una madrugada se levantó empapado en sudor, convencido de que aquello no era un sueño, sino una orden. Y así, con un grupo de hombres igual de inquietos, emprendió un viaje absurdo en caminar hacia la nada, guiándose por un sueño que nadie más entendía. Atravesaron pantanos, montañas que parecían infinitas, bosques donde el silencio era tan perfecto que daba miedo romperlo. Algunos afirmaban haber escuchado voces, otros juraban haber visto luces que no pertenecían a ningún animal conocido, pero José Arcadio seguía adelante, como si un hilo invisible le jalara el pecho desde algún punto del horizonte. Y fue entonces, después de días interminables, cuando lo vieron en un espacio vacío, cubierto por una luz blanca que no venía del sol, sino de la atmósfera misma. El aire olía a tierra nueva, como si acabara de ser creada. José Arcadio Buendía se quedó quieto unos segundos, con los ojos muy abiertos, entendiendo de golpe que aquel era el lugar. Nadie sabía por qué, ni cómo, ni para qué, pero ese era el centro de todo en el futuro, el pasado, los secretos, las tragedias y los milagros, todos comprimidos en un punto del mundo que parecía suspendido en el tiempo. Macondo nació ese día, sin iglesias, sin calles, sin historia, solo un puñado de casas improvisadas, una brisa inquietante y la sensación de que algún poder misterioso los había llevado allí para empezar una historia que cambiaría a todos. Lo que José Arcadio no sabía era que Macondo no era un pueblo normal, que ahí las cosas no simplemente sucedían, sino que insistían que los días podían repetirse sin explicación, que la realidad a veces se gastaba como si se rompiera, dejando entrar lo imposible, que las generaciones futuras pagarían el precio de decisiones que ellos aún no habían tomado. Macondo era un lugar donde los sueños se mezclaban con los recuerdos hasta confundirse, donde el tiempo no era una línea sino un círculo, donde la soledad no era una emoción sino una presencia, y todo estaba a punto de empezar. La historia de una familia que desafiaría lo humano, lo divino y lo inexplicable, una historia tan poderosa que todavía hoy sigue atrapando a quienes se atreven a acercarse. Dicen que hay familias que nacen con una estrella, otras con una cruz, pero los Buendía nacieron con un destino escrito antes de su primera respiración, un destino que parecía observarlos desde las sombras de Macondo, esperando el momento exacto para repetirse como un eco eterno. Y lo más aterrador es que nadie, absolutamente nadie, dentro de esa casa inmensa y silenciosa, reparó en que cada hijo estaba viviendo una historia ya vivida, una emoción ya sentida, un error ya cometido. Era como si un hilo sobrenatural los sujetara a todos, como si una voluntad misteriosa estuviera obsesionada con reescribir la misma tragedia una y otra vez. La estirpe empezó a llenarse de señales, nombres repetidos, amores prohibidos que regresaban como fantasmas,
obsesiones que no se extinguían ni con el paso del tiempo, Amaranta quemando cartas que jamás debió leer, aurelianos obsesionados con revelaciones imposibles, José Arcadio impregnado con una fuerza casi humana, casi salvaje, Úrsula, la única que parecía ver más allá de los días, advirtió lo que nadie quería escuchar: ante todo lo que no se enfrenta, vuelve. Pero nadie la tomó en serio. Nadie imaginaba que aquel volver podía cruzar generaciones, doblar el tiempo, distorsionar el destino mismo de Macondo, y así empezaron las repeticiones. José Arcadio Buendía, encerrado en su propia mente mientras buscaba los secretos del hielo y el misterio del mundo. Aureliano, sintiendo en su sangre la guerra antes de entenderla. Rebeca, cargando un pasado que no le pertenecía, convertida en símbolo viviente de una verdad enterrada. Amaranta, marcada por una culpa que la perseguía incluso cuando trataba de proteger a los demás. Cada uno vivía algo que otro ya había vivido, pero con un dolor más intenso, como si la maldición necesitara renovarse cada cierto tiempo para no desaparecer. Lo inquietante es que los Buendía no sabían que estaban dentro de un ciclo. Caminaban sobre los mismos errores con la naturalidad de quien cree estar inaugurando un camino. Y mientras tanto, Macondo se llenaba de presagios de mariposas amarillas revoloteando antes de los enamoramientos trágicos, lluvias interminables que caían como si el cielo quisiera borrar la aldea, vientos que susurraban nombres olvidados. No eran metáforas, no era poesía eran señales, advertencias, grietas en la realidad tratando de gritar que la familia estaba atrapada en un bucle que los devoraba lentamente. La historia de los Buendía fue tomando un tono más oscuro con cada generación. Podían cambiar los rostros, cambiar los amores, cambiar las decisiones, pero el final parecía siempre el mismo. Aurelianos que nacían para entender demasiado tarde. José Arcadios que vivían consumidos por su fuerza descontrolada. Amarantas que abrazaban el destino con un dramatismo casi profético. La soledad se convirtió en la marca familiar, una sombra que seguía a cada uno de los integrantes como si fuera parte de su apellido. Úrsula, con su terquedad de hierro y su corazón que parecía latir por todos, intentó romper el ciclo. Intentó educar, ordenar, advertir, proteger, pero cada vez que creía haber logrado un pequeño avance, la vida le arrojaba otro recordatorio brutal a los Buendía: no eran dueños de su historia. Fue allí cuando comenzó a sospechar que tal vez, en alguna parte del pasado, se había sellado un pacto invisible, no un pacto voluntario, sino uno nacido de la ignorancia y los miedos, de la incapacidad de perdonar, un pacto que condenaba a la familia a repetir su destrucción hasta que alguien, algún día, encontrara la valentía de enfrentarse a la historia completa y romperla desde su raíz. Macondo se llenaba de fenómenos extraordinarios mientras los días parecían alargarse, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Una verdad empezaba a tomar forma. Lo más peligroso no era la guerra, ni los fantasmas, ni los deseos prohibidos. Lo más peligroso era el olvido, porque lo que se olvida se repite, y en Macondo todo lo olvidado regresaba multiplicado. La familia seguía viviendo, soñando, sufriendo, sin saber que se estaban acercando, poco a poco, al corazón del misterio Mayo Ere. ¿Quién había escrito su destino? ¿Era una maldición, un castigo, una historia circular que esperaba ser descifrada por un Buendía capaz de ver más allá de sus propios ojos? Lo único seguro es que cada generación se acercaba más a la revelación final, una revelación que podía liberar a los Buendía o destruirlos para siempre. Dicen que hay historias que avanzan como un río, otras que retroceden como un recuerdo, pero la historia de los Buendía dentro de ese Macondo suspendido entre la bruma y la maldición no avanza ni retrocede, da vueltas, se repite, se desgasta, se enreda, cae sobre sí misma, como un ciclón que no se cansa de girar. Y en esta tercera parte de la travesía, cuando uno cree que Gabriel García Márquez ya mostró todo lo imposible, lo insólito, lo mágico y lo insoportable, el autor rompe cualquier lógica y nos lanza a un torbellino donde la sangre, el destino y la memoria se mezclan en un solo ingrediente fatalán: la repetición eterna. Porque aquí lo más aterrador no son los fantasmas, ni el hielo, ni los soldados invisibles, ni las lluvias interminables. Lo más aterrador de todo es descubrir que los Buendía estaban marcados desde el primer día, como si alguien o algo estuviera escribiendo sus vidas antes de que ellos respiraran por primera vez. La casa de los Buendía empieza a crujir como si recordara lo que intentaba olvidar. Úrsula, casi ciega, casi inmortal,
Casi espíritu camina entre las habitaciones reconociendo los pasos del pasado. Lo insoportable es que todavía escucha risas que ya deberían estar muertas. Ve sombras que no deberían seguir allí. Siente voces que hablan un idioma antiguo, como si la casa misma guardara las memorias que los humanos ya no quieren cargar. Y aunque ella intenta advertir a todos, nadie la escucha. No la escuchan porque creen que delira, que repite historias viejas, que recuerda cosas que nunca pasaron. Pero lo tremendo, lo que realmente hiela la sangre, es que Úrsula no inventa nada. A la casa se está despertando. Macondo entero se está despertando. Y con ese despertar también empiezan a salir los secretos que nadie quería que salieran. Aureliano II y José Arcadio II comienzan a sentir que sus vidas no son totalmente suyas, que algo los empuja, los repite, los copia, los ahoga, los nombres vuelven, las personalidades chocan, los destinos se repiten como una maldición escrita con una caligrafía tan precisa que asusta. Y mientras ellos viven esta confusión, el mundo afuera parece caer en un caos que nadie explica, una compañía bananera que trae riquezas falsas. Trabajos duros, promesas mentirosas, dolor silencioso, y cuando los trabajadores comienzan a reclamar lo mínimo, lo justo, lo humano, lo que sucede después es una de las escenas más brutales y ocultas de toda la literatura. Miles de personas desaparecen en un instante, como si el mundo hubiera decidido borrar esa parte de la historia. Nadie quiere hablar del tema, nadie quiere recordar. Nadie quiere admitir que Macondo fue testigo de una tragedia que debería haber cambiado al país entero. Lo más oscuro es que, en el libro, esa masacre no es recordada por casi nadie. Es como si el tiempo la hubiera absorbido, como si la memoria hubiera sido reescrita. Y ahí está José Arcadio II, el único que recuerda, que insiste, que desafía el olvido. Pero cuando intenta contar lo ocurrido, lo miran como si fuera un loco. Aquí es cuando la obra se vuelve una advertencia. Espeluznante, el olvido puede ser tan poderoso como la muerte, más devastador incluso. Porque cuando un pueblo olvida, queda indefenso ante quien sea que quiera reescribir su historia. Y Macondo, sin darse cuenta, se convierte en una ciudad sin recuerdos, sin registros, sin testigos. Una ciudad perfecta para la repetición eterna. Una ciudad que, como un reloj roto, marca la misma hora todos los días. Y mientras eso ocurre afuera, adentro Amaranta envejece mientras teje una cinta interminable. Una cinta que parece crecer por sí sola, una cinta que huele a despedida. Ella lo sabe en cada hilo, que avanza, es un día que pierde. Y sin embargo, no quiere detenerse porque sabe que detener el tejido sería detener su destino. Cuando finalmente termina, cuando hace el último nudo, cuando respira el último hálito, la muerte la recibe como si hubieran pactado una cita desde hace años. No hay gritos, no hay tormenta, no hay tragedia, solo eran ahí. Silencio. Un silencio que pesa más que cualquier lamento. Y mientras unos mueren, otros nacen. Pero estos nuevos buen día nacen ya cansados, ya marcados, ya perseguidos por los nombres que cargan. Es lo triste y lo hermoso. Macondo se siente vivo, pero al mismo tiempo condenado. Se siente eterno, pero también frágil. Pero también está desapareciendo poco a poco, como si el mundo lo borrara mientras lo leemos. Y lo más impactante es que no podemos hacer nada para detenerlo. La tercera parte de esta historia no es una continuación, es un espejo, un recordatorio brutal de que el tiempo no perdona a quien no sabe aprender de él. Un aviso de que las familias pueden repetirse, los errores pueden buscar nuevas formas de manifestarse, las tragedias pueden disfrazarse y el destino, cuando quiere cumplirse, no necesita permiso de nadie. Cuando terminas esta parte, hay una sensación inquietante, la sensación de que Macondo ya está en su recta final Ipsilon Quilu Pior. Está a punto de comenzar. Dicen que hay finales que cierran historias, pero 100 años de soledad no se cerró. Explotó, se desenrolló como un pergamino maldito y dejó al lector con la sensación inquietante de haber visto una profecía cumplirse frente a sus ojos. Y esta parte, este desenlace, es justamente el corazón incandescente de ese misterio. Porque cuando Aureliano Babilonia descubre los pergaminos de Melquíades, no solo lee un texto antiguo, está leyendo la condena completa de su propia sangre,
línea por línea, como si cada palabra fuera una sombra señalándolo desde el pasado. Lo más perturbador es que ya todo estaba escrito en cada nacimiento. Cada error, cada pasión prohibida, cada tragedia repetida durante generaciones, nada fue casualidad, nada fue improvisado, era un destino circulando en espirales aprisionadas, aguardando a que alguien tuviera el valor o la desgracia de descifrarlo. Y aunque siempre se habló de la familia Buendía como una saga marcada por el infortunio y la repetición, nadie sabía que ese destino no se transmitía solo por la sangre, sino por una escritura invisible que Melquíades dejó impregnada en Macondo mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. Porque Melquíades no era solo un gitano errantani, era un guardián, un cronista del tiempo, un hombre que caminaba entre dimensiones narrativas como otros caminan entre calles. Su verdadero propósito no era vender inventos extraños, ni contar historias exageradas. Era preservar la memoria de un linaje condenado a recordar tarde, a descubrir siempre en el último segundo lo que ya había sido anunciado desde el primero. Por eso Aureliano siente ese estremecimiento, ese golpe seco en el alma, cuando comprende que él mismo es parte del texto que está descifrando y entiende que Macondo nunca fue un pueblo real, en el sentido más simple. Fue una enorme metáfora hecha carne, una ciudad nacida del exceso, del deseo, del olvido y de la soledad hereditaria, un lugar donde las emociones no seguían leyes naturales, sino leyes míticas. Las guerras duraban siglos, las lluvias eran interminables, los amores prohibidos ardían hasta consumir vidas enteras. Los muertos regresaban, los vivos desaparecían en ascensos fantásticos y los recuerdos se pegaban a la piel como si fueran tatuajes del destino. Aureliano lo ve todo, lo sabe todo, y cuando llega al final del pergamino siente que el aire cambia, que el suelo tiembla, que el mundo se ajusta a una revelación final imposible de detener. Porque el último párrafo no solo anuncia el fin de Macondo, anuncia que el pueblo mismo está siendo destruido en el momento exacto en que el lector lo está leyendo, como si la historia se disolviera con cada palabra revelada, como si el tiempo se cerrara sobre sí mismo, como si Macondo hubiera existido únicamente para llegar a ese instante final. Y entonces ocurre un viento devastador, un huracán sobrenatural, un giro brutal de realidad rasga el mundo. Macondo es borrado, desvanecido, arrastrado como si nunca hubiera sido más que un espejismo de la memoria humana. Todo desaparece: las casas, las calles, los secretos, los fantasmas, los amores, los pecados y las soledades acumuladas. Nada queda, a nada sobrevive, nada se salva. Porque la profecía era clara: la primera de la estirpe estaba amarrada a un árbol, y la última sería devorada por hormigas. Después de eso, la tierra debía limpiarse de todo rastro del linaje Buendía. La grandeza del final no es la tragedia, es la revelación. Es comprender que toda la historia fue un círculo perfecto, un conjuro, una advertencia que solo se revelaba cuando ya era demasiado tarde. Es descubrir que Macondo nunca se destruyó por exceso de desgracias, sino por exceso de destino, por exceso de verdad, por exceso de soledad. Y al final lo más estremecedor es que cuando el huracán arranca el último fragmento del pueblo y lo lanza al olvido, también arranca una verdad que el lector sospecha pero no quiere aceptar. Macondo existe porque alguien lo recuerda, desaparece porque deja de hacerlo y renace cada vez que se abre el libro otra vez. Así, entre ruinas imaginarias, el lector entiende que la historia no termina, solo espera en silencio a que unos nuevos ojos vuelvan a darle vida, como si la soledad de Macondo necesitara cómplices eternos para no desvanecerse del todo.